Hermanos y hermanas, hoy día vamos a estudiar la primera mitad del libro de Samuel. He puesto aquí Samuel A por la primera mitad, la segunda mitad se llamará Samuel B por la segunda mitad del libro. Y vamos a pedirle a la hermana Mónica que ofrezca la primera oración. Adelante, hermana. Padre Celestial, una vez más estamos reunidos en esta clase con Noé para poder seguir aprendiendo, también fortaleciendo nuestra fe, nuestro conocimiento. Queremos darte las gracias por las oportunidades que tenemos de desarrollar nuestro intelecto, nuestra mente, adquirir conocimiento que necesitamos y que tú nos permites obtener en este tiempo. Rogamos que tú nos bendigas con tu espíritu, que bendigas al maestro también para que él pueda compartir aquello que él ha aprendido y que tan generosamente él comparte con nosotros. Ayúdanos a poder recordar estas enseñanzas y también invitar a otros para que puedan compartir con nosotros. Agradecemos por este tiempo maravilloso que nos das y rogamos tu compañía en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, gracias. He puesto aquí fin de los jueces y no encaja completamente lo que vamos a estar viendo, pero vamos a ver que hay ciertas partes de la historia que no habíamos visto antes, pero lo vamos a analizar aquí en la primera mitad del libro de Primera de Samuel. Aquí está más o menos un resumen o estructura de esta primera mitad. Vemos la primera parte como historia de Samuel, como él llega a ser líder en Israel, y luego también vemos a Saúl al final de este episodio, pero él sigue vivo pero eso lo veremos en la siguiente clase, que es básicamente como una novela. Si prestaron atención a leer la segunda mitad de Samuel, la pelea entre Saúl y David es sí, como una novela, pero eso lo veremos en la siguiente clase. Ok, primeramente lo que quiero ver aquí, mostrar, es que igual como había dicho, vemos datos que no encajan con la historia bonita, estructurada que habíamos visto en Éxodo, en Números y luego en Josué también, de un pueblo que tiene unas leyes que solamente los levitas son los sacerdotes. Incluso empezando el libro de Samuel, aprendemos de un tal Elcana, ¿verdad? Y él viene de los montes de Efraín. ¿Por qué? Porque es efrateo. O sea que viene de la tribu de Efraín. Sencillo. Este hombre de Efraín es contrastado con un tal Elí, con sus hijos Ofni y Finés, que son sacerdotes. Ahora es interesante que en estos primeros capítulos nunca se asocia esta familia con la tribu de Leví, porque como vimos en clases pasadas, los levitas se hacen famosos en Éxodo, Levítico, Números, y solamente en esos 3 libros, ¿verdad? No existe en Deuteronomio, nomás unas partes donde fueron metidos, y luego, como hablamos en clases pasadas, en Samuel y Reyes, los 4 libros, tampoco vemos a los levitas tanto. O sea, no eran parte de la historia, pero fueron integrados después, o por lo menos en nuestra mente, al ver primero Éxodo, Números y Levítico. Hemos sido condicionados a pensar que siempre había levitas, entonces leemos lo demás como si siempre hubiera levitas. Pero cuando leemos sobre esta familia, no son asociados con la familia de Leví hasta después, pero parece algo que fue agregado al texto, y eso lo veremos. Así aquí, de una familia de sacerdotes, lo único que sabemos de ellos. Y luego, ¿qué pasa? Bueno, aquí en el versículo 19 del primer capítulo dice: levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Oh, es porque, si se acuerdan el relato, es porque Ana, la esposa, es estéril, no tiene hijos, y luego ora ante el tabernáculo. Elí la ve y dice: estás ebria, y dice: no, Señor, sino que estoy orando. Y luego le dice Elí: bueno, que Dios conceda lo que estás pidiendo, que era un hijo, ¿verdad? Entonces van a casa, y dice aquí que concibe y da un luz y le pone el nombre de Samuel. Ok, algo que quiero resaltar de esos
historias que parecen ser antiguas, pero mezcladas con otras cosas, como siempre. Quiero mostrar que tanto el papá como el hijo tienen el nombre del Dios Padre de Cananea y del norte, que era él, el Dios él. Entonces, si sabemos en español los nombres que terminan con Ías, como Jeremías, Isaías, tienen el nombre de Jehová, que hemos visto en clases pasadas que en hebreo es Isayahu y Jeremiahu, pero en español decimos Ías. Pero esos nombres no tienen el nombre de Jehová, tienen el nombre del Dios Padre él. Así que vemos que esas tradiciones son tan antiguas que ni siquiera reflejan una creencia en Jehová. Jehová aparece porque su nombre aparece, pero si vemos los nombres que le ponen a sus hijos, no es Jehová. No es Jehová. Y si vemos más como Ramá, es una tierra que está en el territorio de la tribu de Benjamín, y eso lo veremos más en esa clase. Así que vemos a padre e hijo, y los dos tienen nombres El Caná, que significa el Dios él ha creado o posesionado, y Samuel significa el Dios él escucha. Pongo aquí el Dios, porque si pongo él ha escuchado, pueden decir, oh sí, esa persona escuchó, pero no, él con esta coma inversa ahí significa un nombre, él, el del Dios Padre, relacionado con la palabra Elohim. Y seguimos leyendo algo. Recuerden que estamos contrastando esos sacerdotes con esta familia, que son de Efraín. Dice aquí después que lo hubo destatado. ¿Y quién lo destata? Pues la mamá, que estamos hablando de la mamá, Ana. Lo llevó consigo. ¿Quién? La mamá, porque es la misma que lo destetó. Con 3 becerros y una efa de harina y una vasija de vino. Y lo trajo. ¿Quién? Pues la misma persona, la mamá, a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Y en nuestra Biblia dice, matando el becerro, trajeron el niño a Leí. Pero en hebreo dice mataron. Y mataron el becerro y trajeron el niño a Elí. Ahora, ¿quién lo mató? No fue Elí, porque después de matarlo lo trajeron a Elí, así que no puede ser el sacerdote. No nos dice quién fue. Es posible de que haya sido esposa y marido, Elcana y Ana, que lo ofrecieron, lo mataron y luego trajeron eso a los sacerdotes allí. ¿Es posible? Sí, es posible, porque no nos dice quién fue, ¿verdad? Entonces en el 28 dice, hablando Ana, dice, yo pues lo dedico, así que después de traer al niño al sacerdote, porque ya hizo la promesa de que si Dios le daba un hijo, iba a entregarlo a Jehová. Así que dice, yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová, y adoró ahí a Jehová. Lo que quiero yo también resaltar es, como puse acá, Samuel fue una ofrenda de la mamá. Cuando anteriormente las ofrendas son las que traen el hombre del hogar, el papá, y es un animal que se sacrifica. En cambio, aquí vemos a la mujer que entrega no un animal, sino a su propio hijo, y es aceptado para servir a Jehová. No tenemos ningún otro detalle, o por lo menos no investigué más para saber de dónde origina esta práctica, pero se me hizo muy interesante que aquí vemos unas prácticas muy distintas a las que habíamos aprendido en Éxodo, Levítico y Números. No menciono Deuteronomio porque ya vimos que Deuteronomio más bien son leyes que hizo Josías, y luego después fueron metidas conceptos sobre Moisés. Así que Deuteronomio ni viene al caso en este momento. Entonces, aquí una mujer es la protagonista y hace la ofrenda, que es su propio hijo. Capítulo 2. Viendo el sacerdocio de Samuel. Porque lo dedica, pero de repente él vuelve empieza a hacer todo lo que hacen los sacerdotes. Y nos quedamos preguntando, bueno, ¿por qué él puede hacer esto si es de Efraín y no es de Leví? Pero también debemos reconocer que no se mencionan los levitas. Aquí no se mencionan levitas ni una sola vez. Silvia. Sí, quería comentar, el capítulo 2 en un principio viene como una poesía o un cántico de Ana, y cuando lo estaba escuchando, porque lo estaba escuchando, no lo estaba leyendo, dije, parece que Ana como si fuera una profetisa, como si fuera alguien pues muy importante por la manera en la que ella se expresa. ¿Sí? Sí.
porque hasta profetiza y dice algunas cosas y todo eso. Dije, o sea, no era una mujer común y corriente, más bien era alguien especial para el Señor. Sí, así es. Así que vemos algo, bueno, qué bueno que lo haya mencionado, porque aquí vemos el cántico, ya me cambió el capítulo, pero aquí el cántico de y bendición de Ana, igual como habíamos visto de Miriam, ¿se acuerdan? Que fue una líder que pues, perdió su fama y no sabemos más de ella. Y también vimos un cántico, un poema de Débora en Jueces, no lo analizamos bien, pero ella es también la que está cantando. Entonces vemos que las mujeres sí tenían un lugar para poder profetizar y dar estos cánticos que se fue perdiendo en la historia. Pero sí, aquí tenemos todo lo que cantó ella. Pero no más porque estamos aquí, debemos reconocer que también hay conceptos que vemos muy deuteronomistas en este canto, como no hay santo como Jehová. O sea, eso ya lo vimos que son conceptos que vienen posteriormente cuando dicen que no existe más que Jehová. Pero igual, seguramente tiene un origen antiguo. Gracias por mencionarlo. Vemos que el Caná volvió a su casa a Ramá y el niño servía a Jehová delante del sacerdote. Y de nuevo nos preguntamos, ¿cómo es posible que Samuel pueda servir delante del sacerdote si no es levita? Es de Efraín. Bueno, vemos que los malos en este relato son los hijos de Elí, eran hombres malos que no conocían a Jehová. Pero sí conocía a Jehová, vamos a ver que va a ser Samuel. Aquí el versículo 19, era pues muy grande el pecado de los jóvenes delante de Jehová, o sea, los hijos de Elí, porque los hombres menospreciaban los sacrificios de Jehová. Y es lo que vemos aquí en esta foto, y hay toda una explicación de que algunos venían con un garfio con 3 dientes, dice, que sacaban la carne y se la quedaban. Que apoya lo que habíamos dicho antes, ¿no? De cómo los levitas se quedaban con la carne y los demás se quedaban con hambre. Así que va de acuerdo con lo que vimos en clases pasadas. Samuel, siendo niño, ministraba delante de Jehová, vestido con un éfod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y le traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio anual. Esto aquí es fascinante. Los que, bueno, vamos a decir que son levitas, porque según lo que conocíamos de antes, tienen que ser levitas, aunque no lo dice el texto. Ellos eran los pecadores, pero este joven sirve delante del sacerdocio, lleva aquí dice que ministra, lleva un efod de lino. ¿Se acuerdan que el sumo sacerdote, según Éxodo 28, es el que lleva el efod de lino? Entonces, ¿por qué este jovencito lo puede llevar? Bueno, no tenemos explicación, pero es fascinante. Y como vimos, el que viste al sumo sacerdote, Aarón, también en el capítulo 18, 28 y otras partes de Éxodo, es Moisés, que viste a a Aarón. Vemos que aquí que es la mamá la que le trae ropa al niño. Y cada año, mientras su marido, siguiendo la ley de Moisés, lleva un sacrificio anual, la mamá hace otro rito, podemos llamarle rito entre comillas, vistiendo a su hijo, el pequeño sacerdote. ¿Se dan cuenta cuán diferente vemos aquí? El papá viene y hace su cosa de Moisés, mientras la mamá viene y hace algo completamente distinto, con un hijo que lleva el efod. Entonces, básicamente, el marido viene y le da sacrificio a Elí, mientras la mamá viene y le da sacrificio en forma de ropa, a su hijo Samuel. Es algo extraño, no sé si lo estoy explicando bien, pero es algo muy distinto que vemos aquí, que no encaja con la historia que habíamos visto antes. O sea, ¿en qué momento dice que las mamás pueden dedicar a un niño de cualquier tribu para que sirva a Jehová en el tabernáculo y que tiene que venir y vestir ella misma, la mamá, al joven? Es fascinante, ¿no? En el 27 dice, y vino un varón de Dios, que no sabemos quién es, pero qué interesante que es un varón de Dios que sirve a Dios, pero hay levitas que tienen que escucharlo, dice aquí. Vino un varón de Dios a Elí y le dijo, y luego le cita las palabras de Jehová diciendo, y yo le escogí para mí ser sacerdote, o sea, hablando de la familia de este Elí, que se supone que es Aarón, el hermano de Moisés. Le escogí para ser mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y vistiese el efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre, supuestamente Aarón, no sé, todas las ofrendas de los hijos de Israel. Este pasaje tiene un aire muy
muy como de los libros de Moisés. Y parece que incluso quiere dar otra postura. Porque acá en el 18 dice que el que lleva el efod es el niño Samuel. Y acá supuestamente se le está diciendo al sacerdote Elí, no, pues tu familia lleva el efod. Entonces no se resuelve, parece algo que se contradice. Entonces, ¿quién lleva el efod? ¿La familia de Elí o el pequeño Samuel? Bueno, no sabemos. Parece que hay más de una voz aquí queriendo decir quién es el que tiene o debe servir en el sacerdocio de esa manera. Y luego aquí en el 30 dice, siguiendo lo que dice este hombre de Dios, por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho a tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Eso es lo que había dicho, ¿verdad? Mas ahora ha dicho Jehová, nunca haga yo tal cosa, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Miren, según lo que dice aquí, que no sabemos en qué momento se escribió, la verdad, el que lo escribió está diciendo que Jehová ha dicho a este levita, por no saber de qué tribu viene y tiene que haber sido levita, está diciendo él que Jehová le dijo en ese momento que nunca más le iba a dar el sacerdocio perpetuo a esta casa. Bueno, para mí es difícil decir que es solamente la casa de Elí, porque está hablando del padre de Elí. Digo, de Eli. Y no sabemos nada del padre de Eli, a menos que sea descendiente de los levitas y de la familia sacerdotal de Aarón. Pero supuestamente aquí se le dice que no van a servir más en el sacerdocio. ¿Por qué? Porque parece que va levantándose otro sacerdote de Efraín que se llama Samuel. Pero parece que no se cumple esta promesa de Jehová. ¿Por qué? Porque siempre habrá levitas y hasta la época de Jesucristo seguirá habiendo levitas ahí en el templo. Pero vemos aquí que desde un comienzo alguien quiso poner aquí que no, los levitas tienen que salirse, ellos ya nunca más, Jehová no los quiere aquí. ¿Se dan cuenta? Nunca haga yo tal cosa, según lo está diciendo Jehová. Nunca haga. Mira, lo voy a leer otra vez. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca haga yo tal cosa. Algo pasó ahí. Alguien no estaba contento con los levitas, pero sabemos que por miles de años siguieron. El 31 dice, y aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo en la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Bueno, parece que eso nunca se cumplió porque siguió habiendo levitas hasta, a menos que solamente esté hablando de la casa de Elí, ¿verdad? Eso es posible. Pero está hablando del padre de Elí, así que puede indicar la casa de los sacerdotes levitas, ya que vemos a un joven de Efraín que tiene sacerdocio también. Y en el 35 dice, y yo me levantaré un sacerdote fiel. ¿Se dan cuenta? Están diciendo, ustedes tienen sacerdocio, yo voy a levantar un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y mi alma. Yo le edificaré una casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Será un sacerdote que servirá delante del rey. Es el ungido. Pero no habrá un ungido hasta mucho después, así que vemos que esto es algo, bueno, no sé cómo interpretarlo. Pero ese sacerdote supuestamente no era de Leví, podía ser de otra tribu que también podía llevarle efod. Bueno, todos esos detalles son medios confusos y quiero que vean que es algo confuso porque no encaja con la historia que habíamos visto antes de los levitas. Algo que quiero resaltar, tal vez conectar con lo que estaba haciendo la mamá, Ana, es que vemos algo que se desapareció del relato. En Éxodo 38, leemos dice aquí, también hizo la fuente de bronce, con la base de bronce, con los espejos de las mujeres que servían a la entrada del tabernáculo de reunión. Y nos preguntamos, bueno, ¿pero qué hacían esas mujeres? ¿Cómo que servían ahí? Pues no se nos dice. Eso se perdió. Debemos reconocer que aquí vemos que claramente las mujeres tenían un papel en el templo, pero lo que hacían no sabemos por qué se perdió. Después leemos, como ya hemos leído, que siendo Samuel, siendo niño, ministraba delante de Jehová, y luego leímos, y
su mamá le hacía una túnica pequeña y le traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio anual. Así que vemos que sí había en un momento papel para las mujeres para ayudar ahí de alguna manera. Pero aquí dice que estaban al lado del templo y Ana solamente iba a entregar ropa para el sacerdote, el niño sacerdote. Ojalá pudiéramos saber más de qué más hacían las mujeres. Y luego habla mal de estas mismas mujeres porque los hijos de Leí se ponen a pecar con ellas. Mira, aquí en las fotos la están abrazando y todo eso. Muy románticos. Aquí, y Eli era ya muy anciano y oía todo lo que sus hijos hacían hacían a todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de la reunión. Y a ver que allá aquí están diciendo que esas mujeres eran malas cuando antes tenían un trabajo, ¿verdad? Hacían algo importante ahí, pero ya se fue perdiendo en la historia. Pero igual, aunque ellas estaban, bueno, pero no sabemos. No saben si tenían su trabajo que hacían ahí y luego se aprovecharon los hijos de Eli con ellas, ¿verdad? O estaban ahí buscando atención ellas, pues tampoco dice eso el texto. La verdad es que no sabemos qué hacían ahí las mujeres del templo. Solo sabemos que estos hijos de Eli se acostaron con ellas. Es lo único que sabemos. No podemos decir que eran malas ellas ni que eran buenas. No sabemos. Y luego, como vimos en la reforma de Josías, en 2 Reyes 23:7, algunos datos que ya fueron mezclados con otros y no sabemos qué quisieron decir. Dice, además derribó las casas de los sodomitas. Y quiero que sepa que la palabra para sodomitas solamente significa santos. Entonces se ha cambiado para si había hombres malos santos ahí, seguramente eran prostitutos, ¿verdad? Entonces lo que quieren, entonces le han puesto sodomitas ahí, cuando en verdad no sabemos porque la palabra significa santos. Además derribó las casas de los santos, sodomitas, que estaban en la casa de Jehová y en las cuales las mujeres tejían para la imagen de Acera. Incluí esto aquí porque aquí vemos a las mujeres que tejían su trabajo para hacer algo para la madre diosa Acera, mientras que acá vemos a la mamá hacer ropa para su propio hijo, que era sacerdote. ¿Hay una conexión? No lo sé, pero se me hace muy interesante esos detalles. Ok, sigo porque no tenemos más información sobre este asunto. Ok, el sacerdocio de Elí y el sacerdocio de Samuel. Porque aquí vemos algo que se quiere resaltar, pero no sé, tal vez para nosotros que no vivimos en esa época, no sabemos todo lo que quiso decir. Solo podemos imaginar lo que quisieron decir. Pero tal como dijo la hermana Silvia antes de empezar la clase, dice aquí, y Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. Mira, ni siquiera dice tabernáculo, dice templo. Donde estaba el arca de Dios, que era el lugar santísimo, que hoy llamamos el salón celestial, antes que la lámpara de Dios fuese apagada. O sea, ¿cómo está eso? Como preguntó la hermana antes de la clase. ¿Cómo está esto? Que este niño, que es la tribu de Efraín, que lleva el efod, que parece que la persona que lo patrocina es su mamá, no el sacerdote, ni siquiera su papá. ¿Se dan cuenta? Ni siquiera su papá, es la mamá que está aquí detrás de este joven. Él duerme en el lugar santísimo del templo. ¿Cómo está eso? No sabemos, pero tenía algún privilegio este niño. A lo mejor puede ser que era el único con el sacerdocio de Melquisedec. O que sabían que iba a recibir el sacerdocio de Melquisedec o algo así. No sé, la verdad. Aquí Jehová llamó a Samuel. Y ya sabemos lo que pasa aquí, ¿verdad? Llama y luego va con Elí, dice, ¿por qué me has llamado? Dice Elí, no, pues yo no te llamo. Pues. Y nos pasa 3 veces y por fin Elí le dice, no, pues si te llama Jehová, dile, heme aquí, ¿verdad? Pero puse nomás esta conversación rápida o breve o solamente 2 versículos aquí, porque lo que quiero resaltar aquí es que Jehová viene y habla con el niño, no con el sacerdote Elí. ¿Se dan cuenta? Este niño de Efraín que lleva el efod, que es vestido por su mamá, que duerme en el lugar santísimo, recibe la revelación de Jehová cuando el sacerdocio ni siquiera escucha la voz. Algo está pasando aquí. El versículo 3 dice, hablando ya Jehová, dice, le mostraré que yo juzgaré a su casa para siempre. O sea, que va a juzgar la casa de Eli. Por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han envilecido
se han envilecido, y él no los ha reprendido. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada. Eso es algo fuerte, ¿no? No será expiada, pero fíjense lo que dice. No será expiada ni con sacrificios ni con ofrendas. ¿Y qué es la expiación que Cristo da? Una que no necesita sacrificios ni ofrendas. Puede ser una declaración indirecta al sacerdocio que tiene Samuel. Hermana Silvia. Sí, ya ve que le había comentado antes de por qué estaba Samuel ahí en el lugar santísimo cuando pues se supone que el sumo sacerdote nada más podía entrar una vez ahí, ¿verdad? Cuando era el día de la expiación. Entonces, y estaba analizando el comportamiento de Eli y de sus hijos. Probablemente Eli se sentía indigno, ¿verdad? De estar en la presencia del Señor. Y mandó a Samuel, un niño, ¿verdad? Que pues todos se nos pide que seamos como niños, que seamos puros. Entonces decía, no, pues mejor él es más digno de hablar con el Señor que yo, ¿verdad? Y yo creo que es una actitud que muchos tenemos, ¿verdad? Cuando creemos que alguien es más digno de comunicarse al Señor, le pedimos a ese hermano o a esa hermana, oiga hermana, yo sé que el Señor a usted sí la escucha, o hermano, yo sé que sus bendiciones sí sirven, haga una bendición para mi familia o haga la oración y todo eso. Entonces probablemente Eli mandó a Samuel, ¿verdad? Por delante, porque él se sentía indigno, pues, de estar en la presencia del Señor. Sí. Perdón, alguien tiene el micrófono prendido, parece. Ok, sí, y lo que quería mostrar aquí es que parece que había pasado mucho tiempo, dice, y el joven servía a Jehová delante de Elí, y la palabra de Jehová era de estima en aquellos días, y no había visión manifiesta. Y de estima, ¿qué es lo que significa? Que era valiosa porque no era frecuente. Entonces no había escuchado, leí la voz porque no se escuchaba en aquellos años. Necesitaba que un joven, aunque tenía muy pocos años, de otro sacerdocio parece, porque no es levita, pudiera escuchar la voz de Jehová. Pero algo interesante que de esto, perdón, es que, bueno, pero si solamente iba una vez al año, como dices, hermana, entonces significa que tampoco podía dormir ahí todos los días. Pero este joven sí. Este joven sí. Ahora, y él parece ser el encargado. Mira, aquí Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa. O sea que él estaba encargado de abrir las puertas. ¿Cómo ven? Un jovencito. Entonces, algo, se dio cuenta de algo, o porque estaba cometiendo pecado, o Elí, o sabía que este joven tenía algo más. Pero este niño se dormía ahí y estaba encargado del sacerdocio o del templo. Y todo Israel supo desde Dan hasta Beerseba que Samuel había sido confirmado como profeta de Jehová. Y así volvió Jehová a aparecer a Silo, en Silo, donde estaba el tabernáculo. Silo, y toda esa tierra está en Benjamín. O sea, todo. O sea, de lo que hemos leído en esos capítulos, nada está pasando ni en el sur ni en el norte, todo en el centro del Benjamín. Algo que quise resaltar aquí me recordó lo que leímos en clases pasadas sobre Josué y el otro tabernáculo que quedaba afuera del campo. ¿Se acuerdan? En Éxodo 33:11 dice, el joven Josué, su ayudante, o sea, ayudante de Moisés, hijo de Nun, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. ¿Y de qué tribu era Josué? ¿Se acuerdan? De Efraín. Así que no sé qué conexión tiene aquí, pero yo veo que aquí vemos a un joven Josué de Efraín que se quedaba en el tabernáculo, pero el que estaba afuera, ¿no? No el de los levitas. Y aquí vemos a un Samuel que también se queda dormido y se queda en un tabernáculo, pero este parece ser el tabernáculo de los levitas. Algo está pasando aquí que no sabemos, porque el texto no nos explica. Luego se pierde, en una batalla, se pierde el arca de
del convenio. Estaban con esa arca los hijos de Eli, Ofni y Finés. Ellos mueren también cuando el arca es tomada. Y luego cuando le informan a su papá, pues dice aquí, Eli cayó de la silla hacia atrás al lado de la puerta y se desnucó y murió porque era un hombre anciano, pesaba mucho y había juzgado a Israel 40 años. Quise resaltar eso, ¿por qué? Porque por eso yo puse el fin de los jueces, porque aquí todavía considera a Eli como uno de los jueces. ¿Se dan cuenta? Había juzgado porque era uno de los jueces. Y un segundo para corregir aquí. Ok. Y ahora vamos a ver a Samuel, el juez. De alguna manera no quise meter en detalle, o estaríamos aquí todo el rato, pero se regresa, después de algunos acontecimientos, se regresa el arca del convenio, se pone este lugar en la casa de Abinadab. Así que tienen de nuevo el arca. Dice, y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero a Jehová en holocausto. ¿Por qué? Porque tiene algún sacerdocio. Pero no se nos dice de dónde viene, quién se lo dio, no lo sabemos. Solo sabemos que puede obrar como sacerdote. Y tomó una piedra y luego lo pone ahí como recordatorio. Así que hasta puede dejar, como hizo Abraham en el pasado, lo hizo Josué, puede poner piedras para simbolizar alguna cosa sagrada. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Y luego sabemos que también fue juez Samuel, porque dice aquí, y juzgó Samuel a Israel todos los días de su vida. Se dan cuenta que todavía se consideraba tanto Elí como Samuel como jueces de Israel. Y nomás quiero mostrar aquí que todos los lugares que hemos visto, todos los años iba y recorría Betel. Entonces a Betel, aquí en el mapa, aquí en el norte de la tribu de Benjamín. Gilgal, ¿dónde está Gilgal? Aquí en la tierra de Benjamín. Mizpa, ¿dónde está Mizpa? Aquí en la tierra de Benjamín. Y juzgaba a Israel en todos esos lugares. Bueno, pero solo está en Benjamín. En todos esos lugares. Regresaba después a Ramá. ¿Dónde está Ramá? Aquí en Benjamín. Porque ahí estaba su casa y ahí juzgaba a Israel. Edificó ahí un altar a Jehová. Aquí vemos una historia muy distinta. Claro, se nos presenta para que pensemos en, como lo que leímos en un pasaje hace un ratito, que fue reconocido como profeta desde Dan, que está muy al norte, y Berseba, que está en el sur de Judá. Pero parece que solamente andaba radicando en las tierras de Benjamín. O sea, eso es una historia muy distinta a la que nos podemos imaginar. Aquí Samuel juzga como juez en Benjamín, es de Efraín y tiene sacerdocio y obra en el tabernáculo. Hermano Arnoldo. Sí, gracias. Lo siento que no pueda encender la cámara, pero estoy comentando acerca de que cuando dieron las diferentes regiones a cada tribu, les dijeron que tomaran cierto lugar en ellas para los levitas. Entonces, podrían haber existido varios tabernáculos que quizás ya no se presentaban con toda la preparación, como estaba como dijéramos, el tabernáculo central, sino podrían ser en casas. Y por eso la expresión de puertas, y por eso la opción de dormir, algunos de ellos, en estas casas que posiblemente eran donde los levitas permitían que los de diferentes tribus llegaran y hicieran un sacrificio. ¿Tienes alguna fuente para investigar esos puntos, Arnoldo? Sí, solo tendría que buscar la escritura donde están diciendo que se les aparte un lugar a la tribu de Leví dentro de las tierras de cada tribu.
Pero Sí, y ahorita no si se acuerda, recuerdo exacto. vimos eso en las clases sobre Josué y lo volvimos a ver en la clase de los jueces, sobre los jueces. Si se acuerdan, en la clase pasada vimos cómo había levitas que radicaban que no tenían tierra. Entonces, Ajá. Josué parece haber sido escrito posteriormente diciendo que habían tenido tierra, porque cuando vemos a los levitas en jueces no tienen tierra. Josué fue Ok, escrito mucho después y no refleja la historia de la época. muy bien, gracias. De nada. De nada, gracias por el comentario. Y puede edificar altares Samuel cuando después veremos que el rey Josías va a derrumbar todo altar que no sea el de Jerusalén. ¿Se acuerdan? Eso lo veremos. Pero aquí no está haciendo ningún pecado Samuel. De hecho, parece ser el escogido. Luego aparece Saúl de Benjamín. Y no quiero demorar mucho aquí, pero él se pone a buscar un animal que se le perdió. Y después encuentra y se le dice varón de Dios a Samuel, porque Samuel va a los lugares altos a hacer sacrificios y ahí se encuentra Saúl a Samuel, repito, lugares altos que después va a destruir Josías, creyendo que está haciendo una reforma por voluntad de Dios y de los sacerdotes. Pero ahí Jehová le dice que a Samuel que va a encontrar a un hombre que va a gobernar al pueblo y dice, yo enviaré a ti un hombre de la tierra de Benjamín. ¿Y quién va a ser? Va a ser Saúl. Dice, luego que Samuel vio a Samuel, Jehová le dijo, he aquí, ese es el hombre del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Este Saúl recibe un espíritu al juntarse con unos tales hijos de los profetas o escuela de los profetas, empieza a profetizar y se vuelve más o menos conocido por estar profetizando. Pero debo decir algo. Nosotros hoy día hemos creado una definición de la palabra profeta y profecía que es muy moderna. Para nosotros decir profeta y profecía significa profetizar y ver el futuro. Pero en hebreo y también en el Nuevo Testamento en griego, la palabra que se traduce como profeta y profecía solamente significa hablar audazmente, hablar fuertemente, hablar las palabras de Dios. El único que significa, no significa hablar del futuro y ver visiones ni nada de eso. Entonces, al profetizar, Saúl no significa que está viendo visiones y viendo los mundos de las eternidades. No. Profetizar significa que estaba hablando palabras de Dios. Aquí en el versículo 22 dice, y preguntaron pues otra vez a Jehová si aún había de venir ahí, no, a ver, no me acuerdo de qué se trata aquí. Dice, a ver, permíteme ubicarme aquí. Respondió Jehová aquí que él está escondido. Oh, ok. Es cuando ya están juntándose para ver quién había sido escogido como rey. Y aquí él está escondido entre el bagaje, así que Saúl está escondido. Entonces corrieron y sacaron ahí y puesto en medio del pueblo desde los hombros arriba era más alto que todo el pueblo y Samuel dijo a todo el pueblo, habéis visto al que ha elegido Jehová, porque no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces todo el mundo dice, viva el rey. Por alto, todos se enamoran de él. Ok, nomás aquí sube al poder Saúl, que después veremos más de él en la siguiente clase, que qué tipo de persona fue. Y como sabemos, para regresar a algunos pasajes, habían escogido un rey porque la gente quería un rey. Dice aquí el comenzar, regresando al capítulo 8, dice, y aconteció que cuando Samuel envejeció, puso a sus hijos como jueces. ¿Por qué? Porque están en la época de jueces todavía. Hasta sus hijos fueron jueces. Mas no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, sino que desviaron tras las ganancias deshonestas, aceptando a sobornos y permitiendo la justicia. Entonces, ¿qué dice el pueblo? El pueblo pide que se les dé un rey para que nos juzgue. ¿Se dan cuenta que era un rey que siga siendo un juez?
como en todas las naciones. La razón por la que se le pone un rey es porque la gente pide. Hasta Jehová dice, oye la voz del pueblo en todo lo que digan, porque no te han desechado a ti, o sea, a ti Samuel, sino a mí que me han desechado para que no reine sobre ellos. Así que Dios les concede un rey, no porque era la voluntad de su voluntad, sino que pues es lo que querían, es lo que iban a recibir. Y como veremos, tendrá que venir Jehová mismo como Jesucristo para ser su rey, porque ningún rey humano va a traer la paz. Pero querían un humano como rey y es lo que recibieron. Vamos al capítulo 12, porque ahora Samuel va a hablar de lo mismo. Y dijo Samuel a todo Israel, he aquí, yo he escuchado vuestra voz en todas las cosas que me habéis dicho y os he puesto rey. ¿Bueno? Ustedes lo pidieron y yo lo hice. Versículo 19. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel. Fíjense la actitud ahora después de ver el comportamiento de este rey. Ruega por tus siervos, oh Jehová, a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir un rey para nosotros. ¿Se dan cuenta? Dicen que fue pecado, reconoce que fue pecado de ellos pedir que tuvieran rey. Y Samuel respondió al pueblo, no temáis, vosotros habéis cometido este mal, pero con todo eso no os apartéis. Bien, fíjense el consejo que les da. Fue erróneo, no debieron haber pedido rey, pero de todas formas, no os apartéis de ir en pos de Jehová, sino servid a Jehová con todo vuestro corazón. Y para mí esa es la enseñanza. Pasa lo que pasa en el futuro líder que haya, no debemos apartarnos de Jehová y debemos servirlo a él y al prójimo. Solamente temed a Jehová, servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Me recuerdan las palabras de Moroni, en capítulo 10 de Moroni, ¿se acuerdan? Mas si perseveráis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Lo que me encanta de la enseñanza que da aquí Samuel es que, miren, si tienen un rey que no les sirve, entonces no dejen de servir a Jehová. Y para mí es un fuerte consejo. Si tienen algún líder en algún lugar que no ha hecho las mejores decisiones, no importa. Podemos seguir sirviendo a Dios. En el futuro habrá otro líder. La vida sigue. Y vamos a Samuel ahora como rey, es el investido y ungido como rey. Está en capítulo 11, versículo 15 aquí de 1 de Samuel. Pero ¿qué es lo que pasa? Más rápidamente, Samuel le dice que espere 7 días. Se espera, pero nunca llega, espera y nunca llega Samuel. Así que ofrece holocaustos, llega Samuel y le dice, en ese mente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pero eso está medio raro también porque Samuel, que no es levita, puede ofrecer sacrificios como vimos. Y David, que tampoco es de Leví, es de Judá, va a hacer sacrificios en el futuro. Pero Saúl no fue permitido hacerlo. Algunos creen que es lo que están haciendo verse mal a la tribu de Benjamín, ya que todos esos relatos radican en Benjamín. Y veremos tal vez eso en el futuro si me da tiempo. El nombre Saúl se le ha dado unas definiciones muy, muy bonitas, pero la verdad significa Saúl más o menos el desubicado. De donde viene la palabra Sheol también, que el Sheol es el infierno, le decimos como el infierno, morada de los espíritus, pero significa también el no saber, porque no saben a dónde van los muertos. En Saúl es el desubicado, pero eso veremos más cuando se pone a pelear con David. Pero este mandato de no sacrificar, pues es lo que dice Samuel, pero no sabemos por qué no lo puede hacer. Y se meten problemas. En el 20 dice, y todos los de Israel, puse esto aquí para mostrar unas cosas interesantes de la historia que no encajan con lo demás que conocemos o refleja algún no sé, algo sobre Saúl. Piensen en este versículo 20 y 22. Dice, y todos los israelitas acudían a los filisteos, cada cual para afilar la reja de su arado y su asadón y su hacha y su hoz. O sea, ¿quién eran los que trabajaban el metal? Los filisteos, los mismos con los cuales estaban peleando. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno,
de todos el pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán. Jonatán es el hijo, excepto Saúl y su hijo Jonatán, que sí las tenían. Ok, quise resaltar esto porque están en guerra con los filisteos. Ellos son los que preparan las armas y los únicos que tienen armas de los buenos, que los de Israel, son el rey y su hijo. Para mí eso no tiene sentido. O es un rey que no sabe lo que está haciendo porque está peleando contra los que tienen armas y pues que es una decisión malísima, ¿verdad? ¿Por qué ponerse a pelear con alguien que tiene armas y cuando tú no tienes? Y luego, ¿por qué solamente tener arma Saúl y Jonatán? Puede ser que son tan pobres como reino que no podían, ¿verdad? Porque tenían que pagar. El versículo 21 creo que tiene cuánto costaba pagarles a los filisteos. Entonces parece mostrar que son un reino pobre que ni siquiera pueden comprar, ni saben, ni tienen las herramientas para hacer sus propias armas, no tienen dinero para comprar sus propias armas, y luego se ponen a pelear contra los mismos que sí tienen las armas. O sea, eso ya, o sea, para que veamos un poco más de cómo es este reino en sus comienzos. Pobres, sin dinero, sin armas, y peleando con los fuertes de los griegos, los filisteos. Algo más que quiero resaltar aquí en el 14 es que aquí sí se quiere hacer conexión con la familia de Aarón. Dice, y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icobod, hijo de Finés, y Finés es uno de los hijos de Aarón, hijo de Eli, o tal vez no, estoy mezclando nombres, pero hijo de Eli, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod. Y mi pregunta es, bueno, entonces, ¿quién llevaba el efod? ¿Los levitas estos o Samuel? Porque antes lo llevaba Samuel. Y repito, solo estoy resaltando las incongruencias aquí en la historia, cosas que no tienen sentido. Bueno, no tienen sentido según lo que habíamos aprendido siempre toda la vida. Tiene sentido su historia si lo reconocemos que están apenas formándose como reino y estableciendo reglas entre el pueblo. Así sí tiene sentido, pero creyendo que todo lo de Éxodo, Levítico y Números es histórico, hace que todo eso se vea sin sentido porque no, todo se contradice aquí. Incluso el nombre de los hebreos. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de este tiempo antes y que habían subido con ellos de los alrededores al campamento, también estos se pusieron de parte de los israelitas. Eso lo vimos en el pasado, solo para resaltar que había hebreos que no eran israelitas. ¿Se dan cuenta? Estos hebreos estaban con los filisteos, pero se juntaron después con los israelitas. Así que ¿cuántos más hebreos había? O seguramente muchos más, porque los únicos que vemos aquí en estos capítulos son los de Benjamín. Todo lo que hemos leído, o si se ponen a leer desde el capítulo 1 hasta donde hemos llegado aquí al 15, todo está pasando en Benjamín. Entonces se puede referir a los hebreos, no sé, los de Manasés o de otros tribus. Bueno, no sabemos porque, como vimos antes, la idea de 12 tribus no parece ser histórico. Es lo que estamos leyendo, no leemos de ningún otro tribu. Nunca aparece Rubén a pelear y defenderlos. Nunca aparece Aser para hacer escándalo aquí. Los tribus que importan parecen ser los de Judá, que hasta incluso no ha aparecido Judá en el relato. Hay un pasaje donde los menciona, pero no lo mencioné aquí, donde dice los 3,000 de Israel y luego los 30,000 de David. Pero si vemos ese mismo pasaje en la versión griega, no está ahí. Significa que fue agregada a la versión hebrea para decir que sí había de Judá ahí. Pero aquí no vemos a Judá en ningún lugar. Aquí solamente vemos a Benjamín. ¿Esos hebreos quiénes eran? Pues seguramente otros de los que habíamos visto anteriormente que estaban caminando de lugar a lugar, pero no habían formado parte de Israel hasta juntarse en este momento. ¿Y por qué no? ¿Qué les parece que analizamos algo interesante para terminar? En Samuel 14, aquí vemos a Saúl peleando con su hijo Jonatán. Y vamos a leer un poco de eso, si está bien. Vamos al capítulo 14 de 1 de Samuel. Para aprender un poco de la forma de ser líder de este tal Samuel, Sí, perdón, Saúl. Vamos a ver aquí. Están en guerra, no sé, a ver, ¿cuántos versículos es? Sería mucho leerlo todo, ¿verdad? Sí. Pero están en guerra. Bueno, leemos el encabezado.
Bueno, mejor no, porque luego no va a decir lo que se trata. Ok, están en guerra. ¿Y qué les parece si quería tener algo de la guerra, pero tal vez no es necesario? Porque aquí es donde se juntan los hebreos con los filisteos. Están los montes de Efraín. Ok. Así salvó Jehová a Israel aquel día y la batalla llegó llegó hasta Bet-Aven. Ok, están en guerra. Están en guerra. Ok, ¿quién quisiera comenzar con el versículo 24? 14:24. Sí. Si quiere lo leo. Dice, pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había hecho jugar al pueblo diciendo, cualquiera que coma algo antes del atardecer, antes de que yo haya tomado venganza de mis enemigos, maldito sea. Y nadie del pueblo había probado bocado. ¿Qué les parece están en media guerra? ¿Qué les parece esa orden del rey de no comer nada? Pues quería que los mataran, yo creo. Pues Bueno, sigue leyendo el 25 y el 26, hermana. dice, y todo el pueblo del país llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque y he aquí que la miel corría, mas no hubo quien se llevase la mano a la boca porque el pueblo temía el juramento. Ok, ¿a quién temían? ¿Qué A temían? Samuel, más bien. A Bueno, de Saúl, hecho es perdón. Saúl el que dijo Saúl el eso. que les dijo eso. Saúl, ajá. Es Sí, Saúl el Saúl, que... al rey. Ok, están en guerra y claro, en cualquier esfuerzo físico necesitan comer para poder pelear, correr y atacar. Pero el rey decide darles este mandato de no comer nada. Comparándolo con lo que vimos con Jefté la semana pasada o la clase pasada, ¿es justo este juramento que hace este rey de no comer? No, No, no se me hace nada justo. Vamos a seguir leyendo el 27. ¿Quién quiere seguir leyendo? Yo puedo, hermano, Adelante. pero Jonathan no había oído cuando su padre había hecho jurar al pueblo y alargó la punta de una vara que traía en la mano y la mojó en un panal de miel y se llevó la mano a la boca y sus ojos recobraron su brillo. Wow. Entonces, Siga. entonces habló uno del pueblo diciendo, tu padre ha hecho jurar expresamente al pueblo diciendo, maldito sea el hombre que coma hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. El 29 está bien. Y respondió Jonathan, mi padre ha turbado al país. Ved ahora cómo mis ojos han recobrado su brillo por haber probado un poco de esta miel. El 30 está bien. Cuánto más si el pueblo hubiera hoy comido del botín que encontró de sus enemigos, ¿no se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? ¿Qué les parece el comportamiento y la respuesta de Jonatán, el hijo del rey? el hijo era más inteligente que el padre, ¿Por qué? Dígame. porque él es coherente con lo que hace, lo que piensa y lo que está proyectando, porque está diciendo que físicamente el ejército estaba desfallecido y el rey Saúl quería que su ejército gane, pero ¿cómo? Si no tenía ni fuerza física. Pero vemos que todo el ejército temía el juramento, dice, ¿verdad? Eso lo leímos. Pero es lo que pasa ahora, ¿no? Porque hay naciones subyugadas por su gobierno. Y el gobierno es el presidente, los ministros, son un puñado de gente nada más
que gobiernan a millones de personas en los distintos países y los subyugan. Y el pueblo se deja subyugar. Sí, y luego cuando alguien alza la voz como hace Jonathan, ¿qué le pasa? Bueno, vi la... alguien hizo un... ¿Cómo es, hermana Silvia? Le cortan la cabeza. Bueno, eso, tristemente eso sí pasa en algunos países, ¿no? Bueno, me vino a la mente un autobús de maestros que se desapareció y todo el mundo, bueno, mejor no lo digo, ¿verdad? Porque eso va a quedar grabado. Pero En México. ya sabemos quién estuvo al cargo de eso, ¿verdad? Pero no lo digo yo. Bueno, cosas así pasan, ¿no? Y vamos a seguir leyendo porque el pueblo, vamos a ver el comportamiento del pueblo después. Vamos hasta el versículo 43. Y al estar leyendo esto, quiero que vean qué podemos hacer nosotros cuando vemos que hay una decisión injusta que viene desde arriba. Vamos aquí con el 43. Vamos a no solamente leer esos 3 versículos. ¿Quién quiere ayudarnos con la lectura? ¿Leo? Sí, hermana. Entonces Saúl, 43, ¿no? Sí. Entonces Saúl dijo a Jonatán, declárame qué has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo, en verdad probé con la punta de la vara que traía en mi mano un poco de miel. Heme aquí, moriré. Y Saúl respondió, así me haga Dios y aún me añada, que sin duda morirás, Jonatán. Pero el pueblo dijo a Saúl, ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta gran salvación en Israel? No será así. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues ha actuado hoy con Dios. Así libró el pueblo a Jonatán y no murió. ¿Qué logró hacer el pueblo? ¿Qué quería hacer el rey? Matar a Jonatán. Matarlo. ¿Ah? ¿Y qué logró hacer el pueblo? La voz del pueblo hizo que su vida fuera preservada. Poderoso el mensaje. Sí, yo creo que tiene mucha semejanza con lo que pasa actualmente. Yo creo que son escenas repetidas a través del tiempo, Sí. lamentablemente. Desafortunadamente a veces el pueblo, aunque tenga voz, no tiene poder, ¿verdad? ¿Habían estudiado este relato antes, hermanos y hermanas? Vi que no está el capítulo 14 en el Ven, sígueme. Por eso lo quise leer con ustedes. ¿Habían visto esto antes de que un papá que quiere matar a su hijo por comer miel? O sea, yo creo que lo había leído, pero no lo había entendido. Hermana Silvia. Sí, de hecho, bueno, no lo había leído, ¿verdad? Porque ahora estuve estudiando Samuel, pero no llegué hasta ahí. Dice que fueron a la batalla y que pues que ganaron y agarraron un botín y se comieron los animales con todo y sangre y todo eso, entonces cosa que no era agradable a Jehová, ¿verdad? Entonces, yo digo que en tiempos de guerra, pues la supervivencia es más importante, yo creo, ¿no? Porque, o sea, estaban hambrientos, no habían comido, habían hecho juramento de no tomar nada y todo eso, ni siquiera miel. Entonces, andaban todos hambriados y ven un botín y Sí. así como dicen, primero mis dientes que mis parientes, ¿verdad? Así es. Y aquí está donde lo que dice la hermana. Dice, y se lanzó por tanto el pueblo sobre el botín y tomaron ovejas y vacas y becerros y los degollaron en el suelo. El pueblo los comió con la sangre. Y le avisaron a Saúl diciendo, el pueblo peca contra Jehová. Pero ¿quién tiene la culpa? ¿Verdad? ¿Por qué tenían tanta hambre? Pues por culpa de las órdenes incongruentes de Saúl, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Qué interesante también, hermano, que ahí aclara que Jonatán no había escuchado cuando su padre dijo eso. Es Y cierto. eso también fue algo que le dio la libertad de hacer lo que hizo.
porque tal vez si él hubiera escuchado, no sé si hubiera actuado así. Miren esas palabras aquí. ¿Es difícil decir esto a veces? Mi padre ha turbado al país. Hermana Silvia, veo que todavía tiene la mano levantada, no sé si es... Ok. Bueno, quería nomás mostrar esto para mostrar que aunque fue escogido Saúl, o sea, no fue el mejor rey. Hizo juramentos como los jueces que habíamos visto en el libro de jueces, ¿no? Como Jefté, que dijo, bueno, la primera persona que sale será sacrificada, que fue su propia hija. Aquí también, primero que coma, que muera. Pero tenía que comer para pelear bien, ¿no? Yo creo que a veces seguimos ciertas reglas porque el de arriba lo ha dicho, o sea, el rey Saúl, cuando a veces no son justas. Y debemos, y por eso me encanta que en la iglesia tenemos consejeros, tenemos comités, para poder hablar sobre las cosas y ojalá se estén hablando sobre las decisiones que se hacen para asegurarnos de que todos estamos tomando las decisiones mejores para el pueblo, para la iglesia, para el barrio, para la rama, para que no estemos de alguna manera guardando la miel de los hermanos, o sea, de poder comer cuando tienen hambre, es lo que quiero decir. Dejándolos con hambre para que cuando vean comida terminan comiéndola de una manera no correcta, o sea, usando este ejemplo como base de punto de partida. Digo. Yo espero que podamos todos siempre analizar las decisiones que tenemos para, como dijo Samuel en el capítulo 12, al final de cuentas, lo importante es temer a Jehová. Pase lo que pase, tengamos un Saúl o no, que no, de no apartarnos yendo en pos de las cosas vanas, las vanidades, que podamos solamente temer a Jehová y servirle de verdad con todo nuestro corazón para considerar cuán grandes cosas ha hecho. Porque a veces las cosas no salen bien. A veces nos equivocamos, otros se equivocan y luego nos afecta a nosotros. Debemos recordar siempre temer a Jehová y servirle a él, lo cual significa servir al prójimo. Gracias, hermanos y hermanas. Y así vimos el fin de los jueces. Primero Elí como juez. Luego Samuel, que hasta dice que juzgó como juez, que puso a sus hijos como jueces. Pero luego vimos a un rey que se comporta como los jueces del pasado. Y después veremos cómo sale el rey David a reinar sobre Israel. Y con esto terminamos la clase. ¿Tenemos alguna pregunta más sobre estos capítulos de Samuel o algo más, hermanos? Yo pienso que Saúl desde un principio no quería gobernar, ya que cuando se escondió, pues, cuando lo iban a, pues lo iba a presentar Samuel ante los jefes, ¿verdad? Él se escondió. Sí, cierto. Sí, sí. Y a veces yo creo nosotros no queremos hacer las cosas y nos sentimos obligadas de hacerlos y las hacemos mal. Entonces yo creo que mejor desde un principio decir, ¿sabe qué? No puedo. O no me gusta, ¿verdad? Y dejar que otras personas que sí tienen el deseo de hacer las cosas bien, pues que lo hagan, ¿verdad? O por lo menos, miren, una vez en un llamamiento, yo trabajaba lejos y solo venía los fines de semana a la capilla y estaba trabajando en otra ciudad. Y me llamaron para algo que con un equipo, voy a decirle así, y
Y les dije, no, pues yo nunca estoy. O sea, nunca estoy. Solo estoy aquí los domingos. Y me dijo, por eso hay otros hermanos que van a formar parte en este llamamiento. Entonces, por lo menos presentar la idea de que es cierto que a veces no queremos o a veces no nos sentimos capaces, pero también creo que es el trabajo del líder mostrar que no estaremos solos. Porque sí es cierto que a veces no podemos por alguna u otra razón, pero si como equipo nos damos cuenta y decimos algo como, bueno, ese hermano nunca está, ¿qué si le pedimos que sea el hermano que mande los textos, por lo menos? Porque como trabaja lejos, siempre que él mande los textos. O que la hermana solamente no descansa los fines de semana, pero descansa cuando hay junta de los jóvenes o cuando hay hermanos en la capilla entre semana. Así que por lo menos que dé una clase a las hermanas que llevan a sus hijos entre semana o algo. O sea, buscar una manera de servir a pesar de lo difícil que es a veces el tiempo. O si es que nos sentimos capaces, pues buscar una manera de capacitarnos. O sea, quiero decir las dos cosas, que a veces no podemos servir un llamamiento porque no tenemos el tiempo o algo así, y debemos sentir la libertad de poder decir que no, aunque yo sé que toda la vida hemos dicho, no, tienes que a la fuerza hacer tanto llamamiento porque es negar la voluntad de Dios. Yo sé que eso hemos escuchado toda la vida. Pero debemos reconocer que a veces hay momentos cuando no podemos, o sea, no podemos porque no podemos, pero la otra parte es ayudar a esa persona a que vea la posibilidad también. Y tal vez en este mes no puede, pero podemos llamarlo, apartarlo, y tal vez en un mes tendrá más tiempo de cumplir. Pero tiene un consejero, o tal vez sea un consejero y podrá prestar más tiempo en otro momento. ¿Verdad? O sea, siempre hay una manera de buscar que los hermanos participen. Y si alguien es llamado porque el líder ha sentido el espíritu fuertemente de que ese hermano necesita servir, entonces ya es el trabajo de ese líder convencer de una manera persuasiva de que el hermano puede cumplir a pesar de sus responsabilidades entre semana. ¿Entienden? O sea, es un reto a veces, pero es parte del pueblo de Dios. Y vamos creciendo aquí, podemos aprender a cumplir aún cuando es difícil. Bueno, creo que he dicho mucho sobre el tema. ¿Hay algún comentario más? Bueno, gracias hermanos por acompañarnos en esta clase sobre la primera mitad de Samuel. Y nos vemos, hermanos, que Dios los bendiga. Y es mi testimonio, que a veces hay líderes como los jueces, que a veces no entendemos qué están pensando o qué están haciendo, pero está bien, o sea, no es el fin del mundo. Podemos seguir ahí en la capilla, temiendo a Jehová, sirviendo al prójimo, y vamos a ver que todo va a salir bien. O sea, toda oportunidad es para crecer, aprender y mejorar en todo. O sea, no debemos temer las experiencias que tenemos o los cambios que hay a veces, sino buscar siempre que aprender de esos cambios, que aprender de esas experiencias. Cada vez que dicen que alguien es difícil de tratar o algo, siempre lo veo como un reto. Si esa persona es difícil, como dicen los demás, ¿cómo puedo yo acercarme más a esa persona? ¿Verdad? ¿Cómo puedo yo romper esa reputación que tiene él y mostrar que es buena la persona? Y si quiere ser malo conmigo, ¿cómo le voy a mostrar que yo voy a ser bueno con él o con ella? Gracias por acompañarnos. Al ver lo difícil que fue para Elí ser líder con sus hijos desobedientes, e incluso Samuel tuvo hijos desobedientes, ojalá hayan visto eso. Y luego el primer rey también fue desobediente. Así que no nos pongamos a juzgar a los demás. Todos tenemos problemas, líderes también. Somos todos hijos de Dios. Que Dios les bendiga. En el nombre de Jesucristo. Amén. Adiós. Amén. Gracias, hermano Noé. Gracias.